¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de empleo y transferencia de ingresos, porque me parece interesante. Hay un informe que me pasaron el viernes de la consultora Vectorial, que está a cargo de Eduardo Hecker y también con el economista Horacio Montaú, que me parece que hay dos conceptos muy interesantes para tratar de entender qué es lo que pasa con el mercado laboral.
Durante un año de caída del Producto Interno Bruto, de cierre de empresas, de pérdida del poder adquisitivo, de pérdidas de empleo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mercado laboral y cómo se da esta transferencia de ingresos? En el informe habla que la caída de las unidades productivas, o sea, la cantidad de empresas que tuvieron que cerrar fue 11.931, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Riesgo del Trabajo es los que supervisan, controlan a las ART. Las ART, todas las empresas que están en regla tienen que tener una ART para sus trabajadores. Sí, obviamente cae esa empresa, deja de pagarle a las ART, entonces la Superintendencia de Riesgo del Trabajo registra precisamente que hay menos empleos asalariados. ¿Cuánto fueron esa caída de empleos asalariados? Asalariados, estoy hablando de trabajadores formales, 220.178, según los datos del Sistema Integrado de Previsional Argentino. Esto es parte del informe vectorial, vuelvo a repetirlo. Y acá viene un punto muy interesante para tratar de cuantificarlo, cuando hablamos de transferencia de ingresos, cómo pierde poder adquisitivo la población, por qué sigue bajando el consumo en los supermercados de alimentos, bebidas, artículo de tocador, artículo de limpieza. La idea de bueno, la inflación dice que baja, pero la plata no me alcanza, o sea, el poder adquisitivo. O sea que los salarios siguieron perdiendo terreno respecto a la evolución de la inflación. Pero eso implica una transferencia de ingresos, porque esos ingresos están. Y fíjese este dato que me parece interesante para que lo puedan cuantificar. Hasta septiembre, en el periodo de Milei, diciembre-septiembre, las remuneraciones del trabajo asalariado perdió el equivalente total, en forma agrupada, ¿no? 30.000 millones de dólares. Esto es sumando ¿entendés? la gente que dejó de trabajar y la que gana menos. Exactamente. Entonces, agarra y decir, pero escúchame, ¿hay alguien que gana, alguien que pierde? ¿Cuánto pierde? El mundo asalariado, los trabajadores formales, por pérdida de empleo, por disminución de sus ingresos por diferentes razones y porque no le alcanza el aumento paritario respecto a la evolución de la inflación, bueno, una pérdida de el equivalente a 30.000 millones de dólares. Entonces ahí se explica el colapso de las ventas minoristas y el consumo. Porque entonces agarra y dice, pero ¿por qué, digamos, sigue bajando el consumo? Porque hay menos ingreso disponible. Y esa guita que no se destruyó, sino que está en otro lado, que son las ganancias de las grandes empresas, etcétera. Otra parte, sí, es así, Nico. Cuando vos vas al supermercado y no te alcanza, no es porque esa plata desapareció, es porque esa plata la tiene otro. Exacto. Eso es importantísimo. Y por eso es lo de la transferencia de ingresos. Entonces, otro aspecto vinculado con el mercado laboral y que yo hace varios meses, de acuerdo a los comportamientos tradicionales del mercado laboral, es que la secuencia que tienen las empresas es, en un primer momento, frente a la crisis y esta caída que yo te estoy mencionando, dicen, bueno, no es que voy a despedir personal, lo suspendo, bajo las horas extras, adelanto vacaciones, jubilaciones anticipadas, disminución de turnos. ¿Por qué? Porque está esperando las empresas para la recuperación de la economía. Y la recuperación de la economía, si despedís, estás destruyendo el capital humano que estuviste formando, trabajando durante años. Entonces, ahí estaban reteniendo el tema de decir, bueno, no se incrementa el desempleo. En estas últimas partes, dice, no hay un incremento del desempleo registrado por el INDEC de la magnitud de la caída de la economía. Entonces acá viene muy interesante esta lectura del mercado laboral de Vectorial. Dice, la tasa de desempleo se incrementó menos de lo esperado según las estimaciones publicadas, ¿no?, en los primeros meses de gestión de Milei. Entre el cuarto trimestre del 2023 y el segundo trimestre del 24, la población desocupada se incrementó en 226.000 personas.
Pero entonces, la pregunta es, ¿a dónde fueron estos desempleados formales? ¿Te acordás el número anterior que te había mencionado? Más o menos era similar, 220.000. Una posible explicación, y aquí me parece que es muy interesante, novedoso y que permite empezar a interpretar mejor cómo se ha transformado la sociedad, cómo se ha transformado el mercado laboral y que tiene que servir para que el mundo de la política pueda pasar a entender estas transformaciones que se da en la sociedad, porque cuando hay una transformación del mercado laboral también cambia, digamos, el sujeto social a quien te dirigís en términos políticos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Buena parte de aquellos que perdieron su empleo formal recurrieron al trabajo de plataformas de delivery, y los requisitos establecidos por las plataformas para sus asociados se encuentran en la inscripción de monotributo. Y entonces, cuando ves cómo fue la evolución del monotributo en este periodo que te mencioné de Milei, se incrementó en 153.753. Claro. O sea que lo que vos ves es una transferencia de ese trabajador formal, registrado, con derechos previsionales, derechos sociales, derechos de acceso a la salud a través de su gremio, a un monotributista. O sea, un trabajo precarizado, flexibilizado, sin derechos, estos derechos tradicionales del mercado laboral. Esto es muy interesante por el incremento de lo que yo te mencionaba de los monotributistas. Entonces vayamos a datos brindados por las propias empresas de plataforma. En marzo pasado, alrededor de 80.000 personas trabajaban solas en las aplicaciones de delivery, un 20% más en relación al año anterior. Y el 85% no tenía otro empleo formal. Entonces, ahora lo que hay es que el desempleo estadístico por el INDEC, bueno, ¿qué es lo que va a reflejar? Porque estos trabajadores van a decir, sí, tengo trabajo. El índice de desempleo no dice nada sobre la calidad del trabajo. Y la transformación de ese mercado laboral. Y esto me parece que es una señal, un escenario diferente para empezar a entender en términos laborales, en términos sociales y en términos políticos, digamos, este periodo que se está viviendo con Milei, que es de destrucción de empleo formal, de deterioro de la calidad de vida, de deterioro de los ingresos y de deterioro, en última instancia, de este entramado productivo, social y laboral de décadas. Y te agrego... Es un placer darle la bienvenida a Leo Wilansky. Él es el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, así que vamos a hablar hoy con este sector. Leo, aquí estamos, Leo, tu tocayo, y Úrsula Asta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos. Leía que ustedes emitieron un comunicado esta semana sobre el primer año de gestión de Javier Milei, expresando la preocupación por el impacto justamente negativo en la sociedad en general, así lo dicen, pero también muy particularmente en el sector productivo. ¿Qué destacarías sobre este 2024? Mira, en términos económicos, y tiene que ver lo que impacta en la economía real, que es el trabajador y las pequeñas y medianas empresas, este modelo de gestión que lleva adelante en realidad Luis Caputo es muy parecido al modelo menemista. Es un esquema neoliberal, fuerte especulación financiera, bicicleta financiera que ha dado rentabilidades récord en dólares a lo largo del año. De hecho, todavía siguen los titulares en los diarios todo el tiempo bombeando los bonos, los ADR, los CDR, bueno, todas herramientas financieras que se basan en la especulación, se basan en la política económica de Luis Caputo, de devaluar fijo 2% por mes, con una inflación que es más alta, y se sostiene a partir de endeudamiento y de timba financiera y de dólares que en este caso vinieron fundamentalmente de un blanqueo de dinero que es no declarado, ¿no? En ese sentido, parece entonces que hay como una estabilidad
macroeconómica, donde la inflación va mermando, donde el rico país baja, todas cuestiones que el trabajador desconoce, ¿no? Pero después cuando va a comprar, de hecho, hoy tenemos un dólar paralelo, casi igual que el dólar oficial, y de 1.000, vamos a ponerle 1.100 pesos, lo que convierte en el salario medio más alto que hace un año en la Argentina. Entonces uno cuando ve estos datos dice, wow, estamos en un milagro económico. Y después cuando vas al supermercado a comprar con ese salario en dólares récord, compras menos que los productos que comprabas el año pasado. Entonces algo está pasando que estamos con los precios relativos desfasados, que es lo que realmente nos impacta a nosotros y a nuestros trabajadores, que se nos cayó el poder adquisitivo, se nos caen las ventas, claro. y no es una economía que resuelve la realidad de la gente, resuelve la realidad de las finanzas. Leo, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda. Y como sector PYME, bueno, ya había estadísticas que hablaban de 10.000 empresas que se habían caído. Imagino también para el sector productivo, ¿no? Las pymes productivas, un escenario sumamente adverso y difícil, no solo lo que pasó, sino para lo que viene. Nosotros lo advertimos a mitad de año también varias veces en este espacio que siempre agradecemos en Radiográfica, que para julio habían cerrado 10.000 empresas pymes, después cerraron un poco más, lo que conformó una especie de recesión en L, ¿no? Medio año caída y después estancamiento a lo largo del segundo semestre. Y fíjate que lo que va pasando, aunque a cuentagotas y aunque tapado por los medios, vos vas escuchando empresas de 300, de 200, de 400 trabajadores que empiezan a despedir, empiezan a cerrar porque sus estructuras no son competitivas en función de lo que está configurando Luis Caputo, sus estructuras productivas. Entonces les conviene mucho más prepararse para un 2025 totalmente importador, traer zapatillas importadas de más baratas tal vez del sudeste asiático y echar a todos los trabajadores a la calle. Entonces, por el corto plazo esa empresa no le va a ir mal, qué sé yo, el 2025 tal vez le va muy bien, pero esos trabajadores que están en la calle dejan de consumir, dejan de comprar a las pymes, el mercado se va achicando todos los trimestres. Entonces esa es la realidad que no plantea o que no visibiliza el presidente cuando hace sus discursos con datos aislados o parciales. Entonces la pregunta es si cuando se acaben los dólares, que no son genuinos, que son artificiales, el dólar se va a seguir manteniendo igual, la inflación se va a seguir manteniendo igual, el riesgo país se va a seguir manteniendo igual. Entonces, si hay otra distorsión, como le pasó en algún momento en un cimbronazo a Caputo, y puede ser que volvamos a caer otra vez en L, y así la típica escalera para abajo del neoliberalismo, ¿no? Hay un elemento que me parece muy importante que es, bueno, muy particularmente sobre la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, el sector también de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo están conformados ustedes? Es decir, estos empresarios y empresarias, ¿qué sectores nuclean? ¿Cómo está compuesto? Nosotros somos 500 empresarios en 22 provincias, de todos los sectores productivos, porque somos una organización política empresarial, del comercio, los servicios, del agro, del software, de la logística, y tenemos empresas entre 1 y 6.000 trabajadores. Ya tenemos algunas empresas nacionales de envergadura. Y está pasando esto, se están acomodando a una nueva Argentina, que es una reversión para nosotros claramente del menemismo, ¿no? Sabemos cómo terminó. Y es una mirada de un país, te diría, antiindustrial, por lo menos antiindustrial pyme, claro. Porque no van a dejar de sacar gas de vaca muerta, porque eso les reporta dólares a todo el sistema también financiero que siempre apuesta ahí, a los commodities, pero a los que producimos camisas, a los que producimos pantalones, zapatos, zapatillas, la línea blanca, los pequeños metalúrgicos, a todos esos nos van a pisar la cabeza porque no nos están promoviendo las condiciones para que podamos producir competitivamente. Una camisa en China está a 5 o 6 dólares. Puesta acá sale 12 dólares, ponele que es lo mismo que me cueste fabricarla a mí. Wow, pero claro. me está generando entonces
competencia infinita. ¿Por qué me va a comprar un shopping, una marca de un shopping a mí? ¿Por qué? Porque soy argentino. ¿Desde cuándo las marcas de ropa en los shoppings son patriotas? Ahora tienen 10.000 proveedores para elegir camisas. Entonces me van a comprar una Leo, 100 a los chinos, 200 a los tailandeses, 300 a los turcos. ¿Me entendés? Sí. Entonces nosotros estamos generando condiciones que no son prósperas para el desarrollo. Y ahí es donde nosotros tenemos esa mirada. Y lo que está pasando también es que desde la práctica económica parece un gobierno menemista, pero desde la práctica política empieza a tener ribetes de la dictadura militar, ¿viste? Cancelan gente, apalean gente, hacen operaciones con senadores corruptos al fin, pero operaciones que son absolutamente políticas para pasarse facturas entre el PRO y la Libertad Avanza. Te linchan por los medios cuando vos opinás de manera diferente, no te escuchan. Este gobierno, nosotros fuimos a la Casa Rosada a denunciar que habían cerrado 10.000 pymes. ¿Vos te crees que un funcionario se dignó a preguntar por qué? En ese momento era agosto, nosotros lo habíamos empezado a denunciar en julio el tema. Escondieron las estadísticas 3 meses de esa información. Entonces son prácticas que buscan enemigos permanentes, ¿no? Te dicen que hay que sacar a las familias de los kirchneristas del Estado y ponen la familia de los propios a laburar. Entonces, tienen prácticas que son repudiables. Leo, no recuerdo una foto de Milei visitando una fábrica, ¿no? En este 2000... visitando algo donde se produzca en Argentina. No, a lo mejor va a ver a Elon Musk a Estados Unidos, pero yo no recuerdo que haya pisado una fábrica aquí a lo largo de este 2024. ¿Vos viste alguna vez una foto de Milei trabajando? Bueno, trabaja de eso, de panelista. Búscala. Sí. Búscala. Entonces, es un problema realmente estructural porque en un país subdesarrollado como es Argentina, donde el 65% de los trabajadores los empleamos nosotros las pymes, somos los que tejemos de alguna manera la estructura del mercado interno. Entonces desconocer o adherir a esa estructura es como agarrar y sentarte a una mesa y empezar a hacer, o una silla y empezar a serrucharte tus propias patas, ¿viste? En algún momento la mesa se va a caer o la silla se va a caer, es inevitable. Entonces la preocupación tiene que ver con eso. ¿Cuándo va a venir el momento del panic show? Es Leo Wilansky con quien hablamos, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales. Hay algo que te quiero preguntar, la última, Leo, que tiene que ver con, uno podría decir que entre los sectores empresariales hay alguna puja, alguna discusión justamente en el marco de este modelo. Me refiero a si son nacionales, si son extranjeros, cuáles son sus áreas de negocio, lo dijiste, los commodities, el sector primario. ¿Quiénes son los que están ganando durante este gobierno? Bueno, hay dos grandes, los perjudicados claramente somos las pymes y los trabajadores, los que vivimos del mercado interno, y los que le está yendo bien son los que son estructuras empresariales, la mayoría vinculadas a la virome del Estado, porque acá lo que se dice es de la libertad de competencias, pero todo el sector energético le está yendo bárbaro, pero depende de cuánto Caputo les permite aumentar los precios del gas, de la luz, de la energía. Bueno, les permite aumentar. Entonces le va re bien. Entonces después, como son estructuras muy sofisticadas, se apalancan en la misma bolsa. Sacan bonos en dólares, los pasan a pesos, van al carry trade. Entonces ganan metiéndote la energía, ganan especulando. Los bancos, ganancias récord, minerales, también también se le están liberando todas las restricciones para después traer las divisas a la Argentina, que ese es un problemón, porque los bancos están empezando a dar préstamos en dólares, pero los commodities que se exportan en dólares no le están exigiendo que los traigan en el corto plazo los dólares de las exportaciones, entonces va a haber desequilibrios ahí, estrés del sistema de exportación. Todas las grandes empresas, fundamentalmente extranjeras, así que son pocas, el problema es ese.
Claro. Y emplean poca gente. Eso te iba a decir. 2 millones de personas nada más emplean esas empresas. Leo Wilansky, te agradecemos muchísimo este paso aquí por Feas Sucias y Malas, nuevamente por Radiográfica. Te mandamos un fuerte abrazo, la seguimos pronto, seguro. A ustedes, y si no hablamos, que tengan un gran feliz año. Saludar al analista económico, militante político, Rodolfo Pablo Trever. ¿Qué tal, Rodo? Buen lunes. Buen inicio de semana, Lucas, Leila, ¿cómo andan? Muy buen día. Muy bien. Bueno, estaba repasando tu nota en Infonativa, Producción y Trabajo, el desafío de salir del laberinto colonial, y me gustaría llevarte como para poder pensar desde la provincia de Buenos Aires, que es una gobernación opositora, dónde está el corazón productivo de la Argentina, y en esta recesión que estamos viviendo, por ejemplo, hoy comentaba al arranque el cierre de la empresa Danica en Lavallol, una histórica fábrica de margarina, y también hay metalúrgicas, hay textiles, la verdad que se están apagando los motores. ¿Qué opciones tiene el gobernador Kicillof como para ver, bueno, cómo puede defender esas fuentes de trabajo? ¿Tiene margen, no tiene margen ante este gobierno que viene a destruir la Argentina que conocimos, la Argentina productiva, lo poco que queda de la Argentina productiva? Bueno, ¿qué claves, qué apuntes harías, Rodo, para este año que termina, que es muy malo, y que sabemos que el año que viene se va a profundizar, ¿no?, en este contexto económico, lo que pueden ser los despidos y cierre de fábricas? Bien, en principio lo que hay que enmarcar es que todos los factores de la economía en los últimos, no en los últimos años de Milei, Alberto Fernández, Macri, sino que desde el retorno de la democracia que conocemos, esta democracia formal, esta democracia a la que solo aspiran a tener el poder político aquellos que están bancados por el poder económico, en gran parte, todos los factores económicos se han tocado a partir de el ajuste de la demanda, del consumo. Los gobiernos denominados populistas o nacionales populares, dependiendo del lugar donde se lo mire, con el cristal que se lo mire, ajustan aumentando la demanda, poniendo plata en el bolsillo a la gente y así buscando reactivar el consumo. Entonces le ponen plata en el bolsillo a la gente, aplican una fuerte emisión monetaria y sin un plan de industrialización, sin una voluntad política de meterse con los medios de producción, de cambiar la matriz productiva, lo que sucede es que el empresario privado termina absorbiendo el aumento salarial que se le da, el aumento de asignaciones, el aumento de emisión monetaria que se le da al pueblo, lo termina absorbiendo como un incremento de sus ganancias, vía inflación. Aumenta los precios para, en vez de producir más, quedarse con la rentabilidad de los aumentos salariales. Y por el lado de los conocidos neoliberales, lo que se hace es un ajuste de la demanda. Lo que se hace es, para ajustar las variables económicas, se le quita del plata del bolsillo a la gente, pero lo que se debe acá resaltar es que ninguno de los dos toca el factor oferta, toca el factor producción. Ninguno de los dos se mete en la variable productiva para solucionar los problemas de la Argentina. Ninguno de los dos busca cambiar la matriz productiva de la Argentina, por el contrario, ambos comparten esta voluntad de seguir con una matriz productiva de economía primarizada, una matriz de economía que ya conocemos altamente extranjerizada, y que por ese motivo ninguno de los dos gobiernos logra solucionar el problema de fondo de la Argentina, que es la baja generación de empleo genuino, la cantidad de trabajo formal que existe en la Argentina. Por eso, a pesar del cambio de signo político de los años, la generación de empleo formal, la generación de empleo genuino fue bajando consecuentemente desde 1976 hasta la fecha, de tener más de un 80% del trabajo formal en la Argentina, con una alta participación del trabajo industrial. Hoy en día tenemos menos del 40% de la población económicamente activa trabajando en la formalidad, y del trabajo industrial solamente queda un menos del 10% de la población. Quiere decir que la Argentina ha virado su matriz productiva a una matriz productiva de economía primarizada y extranjerizada, y no ha sufrido cambios con los años, solamente toca el factor demanda. ¿Y por qué explico este marco?
¿Por qué? Porque la oposición, si verdaderamente fuera oposición política de verdad, podría aplicar cambios en la matriz productiva aún en los gobiernos, aún sin tener el gobierno nacional. Desde la provincia de Buenos Aires se podrían dar políticas que busquen cambiar la matriz productiva, como por ejemplo tener un acopio, una distribución y una comercialización centralizada en los a través de la provincia de Buenos Aires, y así poder facilitar, priorizar la producción de la provincia de Buenos Aires por sobre los productos importados. Se podría acopiar la mercadería y distribuirla, venderla para tener un margen de precio diferencial, para darle beneficio a la pequeña y mediana empresa de la provincia de Buenos Aires, beneficiar la producción industrial en la provincia de Buenos Aires y de alguna manera inclinar la cancha en favor de lo nacional y en contra de lo importado. Se podían dar políticas de promoción como por ejemplo tener un puerto de la provincia de Buenos Aires y reactivar por ejemplo el astillero Río Santiago para tener una flota mercante de la provincia de Buenos Aires y así hacer contrapeso a la centralidad extranjera y concentradora de el río Paraná y el puerto de Buenos Aires. Se podrían dar muchas políticas de incentivo a la producción desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires si se tuviera la voluntad política de enfrentar esa matriz productiva que es la causa de fondo de todos los problemas de la Argentina. Sin embargo, se queda el debate en el ajuste de la demanda, se queda en el debate de sacarle la plata de bolsillo a la gente o ponerle plata de bolsillo a la gente. Pareciera que el debate político en la Argentina se limita a esas dos variables, sacar plata del bolsillo a la gente o ponerle plata del bolsillo a la gente. Y en realidad la causa profunda de los males de la Argentina tiene mucho más que ver con el esquema productivo, con los dueños, quiénes son los dueños y cómo se genera la riqueza del país, que con la distribución misma de la riqueza. De alguna manera, cuando Kicillof la semana pasada, que fue un planteo que vino de Alicia Castro, dijo, che, si quieren privatizar Aerolíneas Argentinas, si la quieren cerrar, la provincia de Buenos Aires se podría hacer cargo, que es un proyecto que hay que ver después cómo se lleva adelante, porque estamos hablando de una actividad que es cara, ¿no? Hay que ver, digamos, la viabilidad. Entendemos, que viniendo de Alicia Castro y con el apoyo de los sindicatos, es una posible salida ante la embestida del gobierno, pero, a ver, más allá de ese proyecto en concreto, decimos, si la provincia de Buenos Aires puede soñar con sostener Aerolíneas Argentinas, ¿qué pasa con los puertos? ¿Qué pasa con la actividad agropecuaria? ¿Puede en esa provincia plantearse o plasmarse un proyecto de país distinto? O sea, mostrar una oposición de facto al gobierno de Milei. Sí, en principio la opción de Aerolíneas Argentinas es buena, pero pareciera ser de carácter marketinero si se tiene en cuenta que es una inversión extremadamente grande. Hay que hacer una inversión muy grande que necesita de la alianza con otras provincias de la Argentina, cuando hay cosas mucho más simples y con un impacto económico mucho más grande por hacerse que no se hacen, como por ejemplo tener un canal de distribución de mercaderías y de comercialización tipo mercados centrales de la provincia de Buenos Aires que mejoren la productividad, mejoren la competencia de la producción de la provincia de Buenos Aires en contra de los grandes supermercados como Carrefour, Walmart, Jumbo, Disco. Y eso no se hace. También mejorar la logística de la provincia de Buenos Aires, abaratar los costos de la provincia de Buenos Aires, teniendo una red logística propia, no solamente ferrocarriles, sino una red logística de camiones propia, que eso también podría abaratar costos para la industria de la provincia de Buenos Aires, y tampoco se hace. También el Banco de la Provincia de Buenos Aires podría lanzar un plan de emisión de moneda, puede ser una moneda provincial, como también puede ser sus fondos que tiene depositado en el Banco Central para para meter un plan productivo en la provincia de Buenos Aires en el marco de el proteccionismo que puede darse desde la misma provincia, impidiendo el ingreso de los productos importados con los que Milei está inundando el país. Ahí estás tirando un temazo, o un temón, ¿no? Que es el de la cuasimoneda. Lo lanzó Quintela en La Rioja en soledad, el Chacho. Sí, y es un tema que tiene algunas contradicciones, que tiene algunos peligros,
pero en el marco de un intento de destrucción de la moneda nacional es una opción que se puede dar de último recurso para mantener una economía provincial sin la expectativa de que el gobierno nacional te lleve puesto todo el andamiaje productivo. Si vos no podés proteger a la industria de tu provincia, si no podés tener planes productivos con los pesos, en este caso argentinos, que necesitas, bueno, la cuasimoneda, la moneda provincial sería una opción viable para encerrar la economía provincial y protegerla del desguace que está proponiendo el gobierno de Milei, de Caputo, del Fondo Monetario Internacional y de las corporaciones transnacionales. Sin embargo, todas esas cosas, que son cosas que están al alcance, que son cosas menos costosas que aerolíneas argentinas, no se hacen. Por eso pongo en duda el carácter marketinero o las intenciones que se tienen sobre aerolíneas argentinas, sin dejar de decir que es una buena opción que la provincia de Buenos Aires, en alianza con otras provincias, se hagan cargo de las aerolíneas de bandera si el gobierno busca cerrarla, privatizarla, ¿no? No quiere decir esto el pedido de políticas de fondo opositoras de carácter industrial, logístico, comercial, que tiene que dar el gobierno de Kicillof y que no lo hace, no quita de que la política sobre la intención sobre aerolíneas argentinas no sea buena. Entonces, lo que sí está bueno plantear es que si en realidad uno busca otra matriz productiva, se pueden dar políticas de proteccionismo, de incentivo a la producción y al mercado interno, aún desde los gobiernos provinciales. Y sin embargo, tanto Quintela como Kicillof, ni ningún gobernador de ninguna provincia de la Argentina lo hace. ¿Por qué? Porque en definitiva no se mete nadie con el aparato productivo, no se mete nadie con las acopiadoras del comercio exterior, no se mete nadie con la logística extranjera, no se quieren meter con el factor oferta, no se quieren meter con el factor producción. Y hasta que no se toque eso en la Argentina, no va a haber generación de trabajo. Y la generación de trabajo es el factor clave para levantar cualquier proyecto de desarrollo económico, cualquier proyecto de desarrollo soberano, cualquier proyecto que busque la justicia social. Rodo, hay mucha expectativa en torno a las próximas medidas en materia cambiaria, sobre todo por parte del gobierno nacional, y se habla mucho de la reducción del crawling peg. ¿Puedes contarnos qué impacto va a tener eso en la economía? Bueno, la reducción de crawling peg es reducir, para que se comprenda en castellano, reducir el grado de evaluación de la moneda argentina frente al dólar. O sea, hoy en día estaba siendo devaluada en un 2% frente al dólar y la quieren bajar al 1%. Claro, 2% mensual. 2% mensual y ahora la quieren bajar al 1% mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar anclado el peso argentino a un valor de dólar bajo, considerablemente bajo, para el año 2025, pero esto solamente se puede sostener en el marco de una continuidad de un profundo esquema recesivo. ¿Por qué? Porque solamente se puede mantener si hay baja posibilidad del pueblo argentino de adquirir dólares, baja posibilidad del pueblo argentino de adquirir productos importados. ¿Por qué? Porque si las importaciones están baratas y si el consumo argentino se reactiva, el volumen de importaciones va a crecer en la Argentina. Y si crece el volumen de importaciones, se van a demandar más dólares al Banco Central para poder comprar esas importaciones. Claro. Por lo que el tipo de cambio no se podría sostener y aumentaría mucho más que el 1%. El Banco Central no lo podría sostener. Por eso el crawling pega al 1%, lo que nos indica en realidad es que va a haber una estabilidad de precios, una estabilidad monetaria, pero a costa de una continuidad de un esquema recesivo, de un infraconsumo popular y de un estancamiento, de un ancla al mercado interno. ¿Para qué? Para que no se produzca un alza de las importaciones y para que no haya escasez de divisas, para que el argentino consuma poco y que exija menos productos al extranjero. Claro, por eso la paritaria, Rodo, estarán todas a la baja. Camioneros que dicen 5% mensual y el gobierno con las patronales dice 1%, porque es importante que en este esquema, en este modelo, la gente consuma menos. Exacto, el tipo de cambio anclado, las expectativas inflacionarias a la baja, la estabilidad monetaria en este pensamiento neoliberal solamente cierra con un esquema recesivo. Como no hay plan de producción, volvemos al mismo tema, como no hay plan de producción, como no hay plan de desarrollo soberano,
el esquema de estabilidad solo se da a partir de una profundización de la recesión. ¿Y qué quiere decir esto? Parecen palabras técnicas económicas, pero no lo son. Es que la gente tenga infraconsumo, que el pueblo argentino consuma poco, que el excedente de producción argentino, en vez de ir a un aumento del consumo interno, a un aumento de la producción, a un aumento de la calidad de vida de nuestro pueblo, vaya al bolsillo de las corporaciones extranjeras vía aumento de exportaciones. Eso quiere decir, esa es la síntesis de lo que busca este gobierno. Muy bien, el lunes pasado nosotros arrancamos el programa contando una nota fantástica que había publicado el diario AR, Emilia Delfino, que había revelado en colaboración con el Consorcio Latinoamericano de Periodismo de Investigación y el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, una nota que revelaba, decía que Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO, su familia tenía propiedades en Miami no declaradas por $2,5 millones y que había enmascarado en una serie de sociedades fantasmas que existían en distintos países, en distintos mercados offshore. Bueno, hoy lunes arrancamos con otra primicia que va en el mismo sentido. En este caso la publica La Nación, la firma Hugo Alconada-Mon, y esto tiene que ver con una primicia que afecta o que revela un proceder a primera vista muy incorrecto de Andrés Vázquez, que es el titular de la DGI, es el hombre que le cobra impuestos a Tamara, por ejemplo. Que si Tamara se demora o evade, la está investigando para ver si le cobra. Y resulta que ese hombre parece ser que tiene propiedades que no tiene declaradas. O sea, el hombre que tiene que descubrir las propiedades no declaradas del resto, tiene propiedades declaradas que nadie va a descubrir porque él es el que tiene que descubrirlas. Pero alguien lo descubrió. Pero lo descubrió Hugo. Hugo está en línea. Hugo, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto, y buen día, equipo. Gracias por recibirme. Hugo, contanos la historia. Tenemos que Andrés Edgardo Vázquez, el titular de la DGI, al cual designó Javier Milei, montó un entramado de sociedades offshore en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas, controlado a su vez por una firma holding, con toda esa estructura societaria offshore. A su vez compró departamentos en los Estados Unidos por al menos $2 millones, que a su vez no declaró ante la Oficina Anticorrupción y que además tampoco habría registrado ante la FIP. Con lo cual estamos ante un cazaevasores que evade. Y aclaro algo. ¿Cómo reconstruimos esta historia? Fue un trabajo lento de ir buscando papel por papel en cada uno de estos paraísos fiscales, tratando de correr a un costado los velos que los ocultan, y para que los oyentes tengan claro, más allá de que el nombre de Andrés Vázquez puede dar homónimos o falsos positivos, en este caso encontramos la firma de Vázquez, la dirección de Vázquez en la Argentina, están y figuran su ex mujer, sus 2 hijas mellizas, y además en los documentos que nosotros logramos acceder, aparece incluso la copia del pasaporte de Vázquez detrás de este entramado offshore. Hugo, explícate, porque vos estabas contando que tiene empresas que enmascaran a otras empresas, que todas están en un holding, que están a nombre de él, pero el nombre de él no lo puedes ubicar, salvo que hagas un trabajo como el que estás haciendo vos. Ahora, estas empresas no existe ninguna, o sea, es un papel que dice que dice que existen, pero no existe, o sea, no tiene sede, no tiene actividad, no produce tornillos, no produce servicios, no produce, no compra y vende ganado, simplemente son como cáscaras vacías que se arman para simular que esas empresas son propietarias de determinados bienes, cuando en realidad es una persona física quien es el propietario. Es algo así, ¿no? Correcto, son lo que se llaman las sociedades pantalla o las sociedades de escritorio o las sociedades de maletín. Es decir, sociedades que no tienen una actividad económica o comercial, no es que esa sociedad a su vez vende productos o que la fabrica productos, sino que en este caso son sociedades montadas para precisamente esto, ocultar a sus verdaderos dueños, que puede ser por motivos válidos, porque por ejemplo viven en Venezuela y que bajo el régimen de Nicolás Maduro tienen miedo que se los expropien, entonces no tienen nada a sus nombres. Declarante, el fisco, todo lo que quiera. En este caso lo que tenemos es Andrés Vázquez no informó sobre estos activos ni sobre estas sociedades
en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y tampoco lo habría informado a la AFIP. Esto lo pongo en condicional, ¿por qué? Porque como está sujeto al secreto fiscal, no lo puedo saber. Ahora te aclaro algo, Ernesto. Antes de publicar, por protocolo, nosotros siempre consultamos a la persona. Y en este caso, le mandamos por escrito nuestras preguntas sobre qué vínculo tiene él con estas sociedades, si esto lo informó ante la AFIP, jamás nos contestó. ¿Solo por escrito o también trataste de hablar con él? Sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo acá, para que no hubiera confusiones y no pudieran decir, mira, pero es que vos no me avisaste. No, te llamo, pido hablar con vos y al mismo tiempo te mando un correo electrónico con todas mis preguntas. Con lo cual, sabés a qué atenerte, sabés en qué estoy, te quiero escuchar, contestame, respondeme las precisiones. Nunca nos contestó. Gustavo, ¿vos querías contar algo? No, debe haber caído en la bandeja de spam. Hugo, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Jairo. ¿Cómo vas? Para recordar, Andrés Vázquez no es un recién llegado a la DGI. No, y es un muy buen punto, Jairo. Estamos hablando de Andrés Edgardo Vázquez, que es un funcionario de la AFIP con 35 años en el organismo, del cual no se le conocen actividades privadas, no es que él es contador con un estudio contable propio, y al mismo tiempo él, las veces que ha tenido que dar explicaciones sobre su patrimonio, lo que dijo es que son o fruto de su trabajo en la AFIP o por herencia. Pero te insisto, en este caso, ni siquiera las informó ante la Oficina Anticorrupción. Y en ese sentido, entonces la pregunta es, estamos ante, por un lado, puede ser la presunta omisión maliciosa de datos, es un delito, pero además, si no se resuelve de dónde, cuál es el origen de estos fondos, pueden tener dos investigaciones adicionales por enriquecimiento ilícito y o lavado de activos. Hugo, supongamos que sí están declaradas ante la AFIP, digo, supongámoslo, porque no lo sabemos. Sí. Y en la Oficina Anticorrupción está claro que no, por la investigación que ustedes hicieron. A la Oficina Anticorrupción, ¿recién le debe avisar cuando tiene un cargo como el actual o ya cuando tenía cargos de menor envergadura antes en la AFIP? Es una buena pregunta. Andrés Vázquez tiene la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción hace más de una década. Bien. Y las viene presentando. Revisamos cada una de esas declaraciones. Nunca presentó datos sobre esto. Incluso en la más reciente, que es de octubre de este año, es decir, cuando nosotros ya estábamos atrás de esta historia, él informa que tiene cuentas bancarias en Estados Unidos por un total de $2.000, habla de otras sociedades comerciales que él tiene en la Argentina, nunca mencionó ni de manera directa o indirecta las sociedades offshore ni los activos en los Estados Unidos. Hugo, ayer estaba leyendo una nota de Sebastián Lacusa, no sé si la viste, en el diario AR, donde contaba que esto de las offshore es un proceder muy habitual de la clase política argentina, y hacía una lista donde aparecían Cristian Ritondo, Daniel Muñoz, el secretario privado de Cristina, los Macri, Franco, Mariano, Mauricio, Alicia Blanco Villegas, la madre de Mauricio, Lázaro Báez, el empresario preferido de los Kirchner, los Milei, Zulemita Menem, entre otros. Es una lista interminable de personalidades de primer nivel de la política argentina o familiares de ellos que tienen la práctica habitual de tener empresas offshore. Me impresionó porque yo no tenía registrado que fuera tan extendido el fenómeno, ¿no? Lo es. Y al mismo tiempo, ¿es eso presunción de algo raro? No necesariamente. ¿Por qué? Porque uno puede tener sociedades offshore, o uno puede tener incluso una cuenta bancaria en Suiza, pero acá el punto es si vos al 31 de diciembre de cada año lo reportás a la AFIP. Si reportás a la AFIP y pagás los impuestos sobre eso, ¿qué problema hay? Entonces, vos podés tener, por ejemplo, a través de una sociedad constituida en, elegí vos, Islas Caimán, y que después vos te compras a través de esa sociedad, te compras a su vez un departamento de Estados Unidos, ¿qué problema hay? Si lo informás a la AFIP y pagás bienes personales por ese bien que está en Estados Unidos, es lo mismo. La pregunta acá es, una y otra vez, cada una de esas personas, primero, ¿lo tiene declarado ante la AFIP? Segundo, ¿el origen de los fondos cuál es? Porque si tenemos que son personas como Andrés Vázquez, que lleva 35 años en la AFIP... Espera, porque está bien, yo entiendo que si alguien declara lo que tiene, no importa si está su nombre a través de una empresa offshore y lo declara, obviamente despeja cualquier duda.
Pero Sí. ¿por qué razón alguien tendría una empresa offshore si esa empresa no produce nada? Entonces, lo lógico sería, bueno, yo tengo una casa, lo tengo a nombre mío. Tengo No, pero ahí una- hay un punto, Ernesto, que es a los fines, por ejemplo, de la tributación en Estados Unidos, es más sencillo a través de una sociedad. Te doy un ejemplo. Vos tenés un departamento en Miami a tu nombre y si vos falleces es mucho más difícil de transferir y además lo que puede ocurrir es que te cobren un impuesto adicional. Bueno, pero eso- Si vos lo tenés, bueno, sí, ya sé, obvio. Finalmente está el No, tema de pagar menos impuestos, siempre está el tema Sí. ese al final. En muchas ocasiones sí, también es más fácil de transmitir la propiedad, porque vos en vez de tener que hacer un tracto sucesorio, haces el traspaso de acciones, yo que te son digo- eventualmente contador. Te digo a qué voy, porque no quiero desviarme mucho del tema central que es el capo de la DGI en la Argentina evade impuestos, porque es lo que está, o evadiría impuestos, digamos, es lo que está, o no declara lo que tiene, es lo que está de trasfondo grave de tu investigación. Lo que pasa es que hay otro elemento que a mí me parece que está en el punto central de la discusión sobre cómo funciona la sociedad capitalista en estas últimas décadas, que es que hay una cantidad de abogados y contadores y bancos y organizaciones financieras armando estructuras supuestamente que son legales, porque finalmente son legales, y que está hecho todo un mecanismo para que los tipos más privilegiados de nuestras sociedades evadan un montón de impuestos y oculten lo que tienen. Entonces, el efecto que tiene eso sobre nuestros países, sobre nuestras sociedades, es tan desintegrador que cada vez que aparece la palabra offshore me siento como obligado a explicar la relevancia enorme que tiene esto, más allá del hecho de supuesta corrupción que estamos analizando, ¿no? Es que es así. Lo que tenés es, ¿pueden las estructuras offshore ser legales? Sí, lo son. Al mismo tiempo, ¿esto ayudan a evadir o a eludir miles de millones de dólares alrededor del mundo todos los años? Sí. Y podemos dar empresas multinacionales, olvídate de funcionarios o de individuos, empresas multinacionales que hacen toda una estructura offshore que después pasan por distintos paraísos fiscales o, en el caso, yo recuerdo algunas, sociedades multinacionales billonarias que pagan $1 de impuestos en Europa por esta estructura offshore. Hugo, ¿puedes contar? Gustavo? No, la última pregunta, por lo menos de mi parte, Hugo, que te quería consultar era, ¿qué chance le das de que estén declaradas ante la AFIP y solo se haya olvidado de meterlas ante la Oficina Anticorrupción? Eso es difícil de decir. Mi sensación que esto no estaba declarado ni ante la AFIP ni ante la Oficina de Corrupción, seguro. Porque además y te voy a dar un contexto sobre esto, Jairo. En su momento, hace ya 10 años, 12 años, yo investigué también a Andrés Vázquez, porque era uno de los alfiles de Ricardo Echegaray en la AFIP, y encontré que Andrés Vázquez tenía cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo, por las cuales controlaba más de $500,000 depositados, y que a su vez él había ocultado a los responsables de la cueva con la cual sacaba este dinero, que él fuera funcionario de la AFIP, y al mismo tiempo había dado un domicilio falso, ¿sí? Cuando yo lo contacto, en esa ocasión Echegaray, para lavarse la mano, dice, hable con él. Lo obligan a sentarse conmigo y él nunca me desmintió que tuviera las cuentas. Lo que me dijo es, tenga cuidado porque va a exponer a mi familia, me pone a mí en situación de riesgo. Con lo cual me estaba diciendo, es cierto, pero me pones bajo el riesgo de un secuestro. Ahora bien, cuando esto deriva en una causa penal que cayó en manos de Ariel Lijo lo sobreselló, pese a que no estaba todo eso declarado. ¿Por qué? Porque lo que planteó el hijo es, no puedo avanzar con la investigación porque Curazao y Luxemburgo no responden mis exhortos. Entonces yo acá no puedo descartar nada, pero al mismo tiempo no puedo confirmar nada. Y lo sobreselló. Ese es el contexto que a su vez empuja que Vázquez, así como tenía o tiene esas cuentas bancarias en paraísos fiscales, montó una estructura offshore que a su vez tiene departamentos, inmuebles en los Estados Unidos por al menos $2 millones. A ver, y de cualquier manera, si algo no corresponde es que el titular de la DGI tenga conductas que sean sospechosas como montar empresas offshore, porque uno, digamos, debería ser lo más limpio y pulcro del mundo para que vos tengas la seguridad que el tipo que te pide que pagues impuestos los paga, no sé, mínimo. Y aclaro algo más, Ernesto, el nombre, insisto con esto, ¿no? Es Andrés Vázquez y puede llevar a confusiones, homónimos, falsos positivos. En la reconstrucción documental que nos tomó meses de trabajo, logramos encontrar el domicilio de Vázquez en la Argentina donde él vive,
está la ex mujer de Vázquez, están las hijas de Vázquez, está la firma de Vázquez e incluso la copia del pasaporte. Pero en medio de todo esto, acabas de hablar del postulante a la Corte Suprema por parte del Gobierno de la Nación, que dice, bueno, si no me contestan los exhortos, yo los sobreseo directamente. Digo, no sé, en aquel momento intervino, o el hijo pidió intervención del gobierno, Cancillería, todo esto, o mandó 3 papeles, no se lo devolvieron de la justicia de esos países y sobreseyó sin ningún problema. Lo que te puedo decir sobre eso, Jairo, es, por un lado, Gustavo, él cumplió con el protocolo y pidió la colaboración y todo eso, sí, y llegó a, si querés, una pared, un callejón sin salida. Al mismo tiempo, la Procelac le reclamó porque lo notaba con cierta desidia al hijo, también. Lo tengo en los documentos en el cual la Procelac reclama que avance, se ponga las pilas. Y no avanzó. Hugo, hasta donde puedas, no te pido que reveles nada, simplemente algo contá de tu trabajo, cómo es que llegaste a esta documentación, de lo que puedas contar, no quiero que reveles nada, pero aparece el pasaporte, la firma, el chequear que Andrés Vázquez no fuera un homónimo, las empresas offshore, tenés que tener todo documentado por publicarlo, y yo vi la nota hoy y había todos los documentos. Contá algo de ese trabajo. Pues es un trabajo muy poco sexy, te podría decir. ¿Qué quiero decir? Que en definitiva son horas y horas, semanas y semanas, meses y meses buscando cada uno de los nombres de funcionarios. Pero, ¿y dónde los buscas? ¿Qué? ¿En los Pandora Papers, en los Panama Papers, en alguna de esas cosas? Todo eso combinado con lo poco que podés ir reconstruyendo de, por ejemplo, el registro público de comercio de Panamá, algunos datos sueltos de, por ejemplo, las cortes, los tribunales de Islas Caimán, cuando, por ejemplo, vos tenés a alguien que reclama porque le dieron de baja a una sociedad porque no pagó el fee anual de $500. Tienen que hacer un reclamo, al hacer el reclamo para reactivar la sociedad, se exponen. Y entonces, en ocasiones, que son las menos, logramos obtener un dato, encontrar una persona. La inmensa mayoría de las veces chocás contra una pared, porque lo que tenés son sociedades offshore de las cuales no sabes nada, no hay nada. Claro. Hugo, te mando, antes de mandarte un abrazo, quiero decirte que el sábado vamos juntos a Santiago del Estero, ya saqué los pasajes a la final contra Vélez Arfield, ya tengo un departamento alquilado, todo, o sea, compramos las banderas y las vinchas. Mira, hablando de fútbol, te doy un último detalle sobre básquet. A ver. ¿Te acordás que en El secreto de sus ojos, hay un momento en el cual Franchella le dice a Darín, vos podés cambiar de mujer, de religión, pero no de trabajo, pasión. Pero no de pasión. Y al fútbol. Y van a la cancha de Racing. Sí. En el caso de Andrés Vázquez, el correo electrónico que él le informó en este entramado offshore era La Quema, es Huracán. Claro. Andrés Vázquez es fanático de Huracán. Y 2 sociedades offshore que él utilizó son Alcorta y Pompeya, para los oyentes. Y hoy le publicás la nota. De Huracán, el estadio de Huracán está sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya. Hugo, te mando una... El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz. Es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora
estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no